No están siendo unos buenos días para Pedro Sánchez, ¿eh? El viernes de la semana pasada la UCO entró en Ferraz. Tenían la intención de clonar los correos de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos, dos personas que habían sido las manos derechas del presidente del gobierno en su partido. Este miércoles, Pedro Sánchez se ha fotografiado aislado, rodeado de presidentes atlánticos, pero aislado. Todo esto fue en la cumbre de la OTAN, donde llegó con una posición que no gustó a nadie, por lo menos a Donald Trump y a Rutte no le gustó. La idea de que España no puede gastar el 5% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, en armas, es algo que está consensuado en España. Aunque sea porque la derecha sabe que sin presupuestos generales del Estado a la vista, la única forma de hacer esto es subir impuestos y eso no les gusta. Aunque sea por eso, ahí hay un consenso. Pero el consenso se acaba ahí. El presidente español selló con su homólogo, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un acuerdo que compraba las pretensiones de Sánchez. Sánchez que no se verá obligado a implicarse, al menos no tanto, en el rearme del brazo militar de Estados Unidos, de la OTAN. Pero ojo, el acuerdo sigue comprometiendo a España a varias cosas. Una es a llegar a ese famoso 5% del PIB, aunque sean 10 años. Vamos a llegar, pero tarde. Claro, Pedro Sánchez es muy perro. Sabe que en 10 años él no estará en España gobernando. Entonces sabe que lo puede firmar. Porque el que esté, que seguramente no será de su partido, se lo tendrá que comer igual. Sánchez vendió el acuerdo como una excepción hispánica, una excepción de los desmadres de Donald Trump que gracias a su gran gestión ha conseguido implantar en España. Y claro, colmado de esa superioridad de héroe y de líder de la revolución anti-Donald Trump y anti-OTAN, pues se encaró con el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo había acusado en redes sociales a Pedro Sánchez de haber utilizado la política exterior para tapar su corrupción. Además, le había achacado pues, que seguía teniendo que destinar el 5% del PIB en defensa. Pedro Sánchez dijo, bueno, aquí estoy yo estoy muy seguro, vivimos, aquí estoy yo, Alberto, toma, aquí tienes la carta en inglés encima, pide a alguien que te la traduzca. Y claro, es que en esa carta que había enviado Mark Rutte con los acuerdos que habían lubricado Sánchez y Rutte, que le daba la razón al gallego, que decía que España tenía que destinar el 5% del PIB, igualmente, poco tarde, pero tenía que destinarlo. En mi opinión, Sánchez no debería de estar hoy en La Haya, en la cumbre de la OTAN, representando a España, y si en la reunión de la OTAN se confirma el desmentido del señor Rutte, no debería de volver de allí como presidente del gobierno de la nación. A la izquierda tampoco le gusta este acuerdo. En Sumar parece haber calado la idea de la excepción hispánica, aunque están un poco divididos al respecto. Más dividido que se les ha ido un partido y quizá en lo que sale se haya ido otro de la coalición. Ya lo hablaremos en el programa. Mientras tanto, podemos tildar esto de traición directamente. Europa va a pagar a lo grande. Les tenemos a todos. Ha sido difícil, pero todos van a firmar. Señora Montero, es el mensaje que ayer le mandó el secretario general de la OTAN, el señor Rutte, a su jefe, el fascista de Donald Trump. Las mentiras, señora Montero, tienen las patas muy cortas y esta vez a ustedes no les han durado ni 24 horas. Claro, decía antes que Sumar está dividido. Claro que Sumar es una coalición. Y de los partidos que forman parte de ella, hay algunos con un antiatlantismo, anti-OTAN muy fuerte. Porque es que Izquierda Unida, se formó directamente con aquello del OTAN no bases fuera. Entonces, claro, su coordinador general, Antonio Maillo, ha salido a decir que bueno, que lo de la excepción más o menos puede estar bien, pero que si por ello fuera, habría que salirse de la OTAN. Pero no compartimos, evidentemente, el marco de la OTAN. El otro día me preguntaba un compañero suyo que parecía que la carta de Pedro Sánchez negándose al 5% estaba escrita por Izquierda Unida. Yo le decía, si hubiera estado escrita por Izquierda Unida, diríamos que queríamos salir de la OTAN, porque nosotros no compartimos el pertenecer a una alianza atlántica que busca en la escalada militar y en un sistema que más que seguridad da inseguridad. Pedro Sánchez se enfrenta a la complicadísima misión de vender en España este acuerdo con Rutte como la excepción progresista que ha conseguido él porque es el mejor y que está en clave anti-Trump y en clave anti-OTAN y en clave antibelicista,
y a su vez vender el mismísimo acuerdo ante el resto de la alianza y ante el propio Rutte como un gran esfuerzo que hace España por destinar su dinero, oye, al plan común de la defensa de los países del bloque liberal. Y oye, que nosotros estamos muy comprometidos con Donald Trump y con el presidente y con el secretario general de la OTAN, estamos muy comprometidos nosotros con el proyecto este. Tiene que vender las dos cosas, siendo lo mismo, lo tiene que vender en las dos claves distintas, internos y externos. Y parece que ninguno está contento. Pensándolo en clave interna, quitando el hecho de que el gobierno sigue habiendo comprometido con la OTAN a llegar al 5%, eso es en 10 años, vamos a hablar del hoy. Un día, Pedro Sánchez va a llegar al Consejo de Ministros y le va a decir a sus camaradas de ejecutivo, donde hay una de Izquierda Unida, le va a decir, oye, sacarme dinerito de debajo de las piedras, en los informes estos que tengáis, pues lo hacéis con menos dinero, las cosas que tengáis que hacer, pues igual os reducimos, porque necesito quitaros dinero. Que hay que financiar un 2,1% del PIB para defensa. Y como aquí la Montero parece que no va a hacer presupuestos, pues me lo tenéis que dar vosotros. Ay, qué difícil es que Pedro Sánchez y que María Jesús Montero saquen unos presupuestos, ¿eh? Claro, es que sin presupuestos, salvo que le pidan al trío torrentesco, al tío de Torrente, quiero decir, a los Cerdán, Ábalos y Coldo, que devuelvan las mordidas, pues para pagar lo de defensa, pues oye, no queda otra que quitárselo a otras cosas, ¿no? Pero es que Sánchez ya encontró la solución. La encontró hace meses, hace mucho tiempo, ¿eh? Cuando se estaba hablando de aquel rearme, pero era otro rearme, era un rearme que parecía que iba a involucrar a Europa en clave propia, en clave europea, que había ganado Donald Trump las elecciones, no nos gustaba por dónde estaba yendo, que le estaba poniendo impuestos a todo el mundo, aranceles a todo Dios, hasta los pingüinos, pobres pingüinos. Ahí, cuando, ¿os acordáis, no? Que María Jesús Montero ponía la mano en el fuego por Cerdán, en esa época. Bueno, pues en esa época Sánchez encontró la solución. La solución que era básicamente engañar a Mark Rutte. Decirle, oye, mira, tenemos esto que también es militar, pero que formalmente pone Ministerio de Innovación. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, que esta innovación, pues que tiene aplicaciones militares. Tiene aplicaciones militares, podemos matar gente con esto. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que esto lo colemos también como gasto militar? Ese era su planazo. Nunca sabremos si en esas cosas que les quería colar estaría lo del sueldo de Jessica. Nunca lo sabremos. Pero era un planazo. Pues claro, ahora en la ecuación está ese planazo, lo de engañar a la OTAN, quitarle dinero a sus ministros, lo cual le va a contar a los ministros de Sumar, o subir impuestos. Lo que decíamos, ¿no? Subir impuestos para con ese dinero nuevo gastarlo en subida de gasto en defensa. Hay una cuarta opción, que sería utilizar los fondos reservados y el dinero reservado a las emergencias, que es algo que ya se decía en su momento que podría ser una de las opciones que contempla Pedro Sánchez y que posiblemente sea de los que tire. Claro, porque la emergencia es salvar a Pedro Sánchez. Si es que hay que utilizar fondos de emergencia porque hay que salvar al presidente del gobierno. Pero oye, es que en cualquiera de los casos el Congreso no tendría ni voz ni voto, porque solamente hay una opción de que el Congreso vote. Bueno, aparte de que se presenten propuestas para obligar al gobierno a someterlo a votación y tal, por propia regulación, solamente tendría que votarse lo de los impuestos. Y oye, lo de los impuestos es un poco trampa. Tú vas, le dices a la gente, bueno, vamos a subir los impuestos a las grandes energéticas, por ejemplo, a Mercadona, a Acciona porque es que nos ha corrompido a no Santos Cerdán, y consigues que Podemos te lo apruebe. Pero claro, es que ya te digo yo que ahí en ese texto no va a poner esto es para comprar bombas, porque si no Belarra no te lo aprueba. Yo te diría que no te lo aprueba ni Yolanda Díaz. Y claro, si no te lo aprueba la izquierda, ¿quién te lo aprueba? Porque el PP, Vox y Junts no creo yo que aprueben una subida de impuestos. Entonces, Sánchez va a hacer lo que sea por no someter al Congreso esta decisión. Es decir, por no someter a los representantes de la soberanía nacional española esta decisión. Una decisión que compromete a España. Porque claro, una cosa que sí que se votaría parece imposible, que es el texto resultante de que María Jesús Montero redacte unos presupuestos generales del Estado. Eso parece imposible. Así que pues vamos a seguir trabajando con lo de hace 2 años, que sean 3, que sean 4, que no importa. Y todo esto dirá el pobre Pedro Sánchez para contentar a Trump.
Un Trump que al tiempo que hace oídos sordos a aquel artículo del reglamento de la OTAN que dice que todos los miembros de esta se defienden entre ellos, y al tiempo que obstaculiza una paz en Gaza y en Ucrania, pues defiende que hay que ponerse todos a rearmarse, que hay que gastar dinerito en bombas. Todo con su gran amigo, el holandés Mark Rutte, como gran herramienta para llevar a cabo este plan suyo. Rutte le escribe muy cariñoso al presidente norteamericano, incluso yo diría que servil. Le escribe, presidente norteamericano no, querido Trump, su amigo. La OTAN trabaja para fortalecerse contra Rusia. El secretario general de la OTAN, Rutte, pues, trabaja para contentar a Trump, que no se vaya aquí a ir de madre. Y Trump, pues oye, muy en la línea del secretario general de la OTAN, pues trabaja para contentar a Trump. Mientras tanto, los europeos tenemos que pagar los caprichos de un norteamericano. Uno que en campaña prometió que iba a acabar con las guerras en el mundo, porque las guerras eran todas culpas de Joe Biden. Oye, no solo ha obstaculizado la paz en Ucrania y ha fortalecido el genocidio en Gaza, sino que durante su mandato ha empezado una guerra en Oriente Medio. Una que fortaleció y que agravó con sus propias bombas. Ya no de su aliado, las suyas, que culpaba a Biden de haber apoyado a Ucrania, pues él ha entrado directamente en una guerra. Anda que le ha faltado tiempo. Y bueno, parece haber acabado, parece haberse enfriado, pero yo creo que el conflicto ese está más caliente que nada. Que en cualquier momento algo va a pasar, porque una paz impuesta no es una paz. En fin, que Rutte ha hecho su trabajo. Ha hecho que todos los países firmen el compromiso de llegar al 5%. Con la excepción hispánica, que hace que España pues llegue, pero un poco más tarde que el resto del mundo. Como con los trenes, pues igual. Y el presidente del gobierno, el presidente de Españita, pues oye, pues a sumar con esto, ¿no? Una cosa más. Anda que no tenía él bastante ya con lo que tenía, pues ahora tiene que defender gastar dinero en armas. Bueno, pues le toca, ¿no? Manual de resistencia en ON. El manual de resistencia se lo tendrá que llevar el día 9 al Congreso de los Diputados, porque el presidente comparece a petición propia para explicar lo del No Santos, lo de Ábalos y lo de Coldo. No sé si aprovechará ahí para hablar del gasto en defensa, siempre lo hace. Siempre aprovecha y habla de otra cosa de actualidad y se queda sin tiempo para hablar de lo que debería hablar. Ya lo ha hecho varias veces, pues igual lo hace, quién sabe. No creo que nos sorprenda mucho, no creo que tire de la manta, ni que dimita, ni que despida a nadie, no lo creo, la verdad es que no lo creo. Pero oye, vais a tener un vídeo en el canal hablando de los que diga, una reacción, un tal. Algo habrá. No sé ni cuándo lo grabaré, ni cuándo lo editaré, porque empiezo el lunes en las prácticas. Ya os diré dónde. Y oye, no tengo ni pajolera idea de cuándo voy a tener tiempo yo para grabar y para trabajar en este programa. Pero bueno. En fin, nos vemos este domingo. No tengo ni idea de con qué nos vemos. La verdad. Estamos trabajando en 3 personas que queremos entrevistar. En 3. Y oye, llámame loco, pero yo un plan D no he hecho. La decepción. La traición, amigo. No he planeado una tertulia, la verdad. Estamos a jueves. Entonces, si no sale ninguno de los 3 planes, pues habrá un vídeo, no habrá un programa. Algunos de los temas que se han quedado en el borrador de este vídeo, pues seguro que dan para un guión de 10 minutitos y nos vemos el domingo. Así que el domingo nos vemos, sea con lo que sea. Y el domingo tenemos que contaros cosas. Así que estamos pendientes a nuestras redes sociales y a este canal, al canal de YouTube, porque vamos a contar cositas de la Diana que se viene. Estamos acabando la temporada. No sé cuándo narices vamos a acabar la temporada, pero vamos a acabar. Y el fin ya os prometí que va a ser bueno, por lo menos para la gente que viva en Málaga, que pueda ir a lo que va a ocurrir el día 2. Ya no digo más. El día 2 ocurre una cosa en Málaga de este programa. Ya diremos qué. Ya lo diremos. En fin, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por vernos. Nosotros nos vemos el domingo con la Diana. Y oye, pues a seguir sufriendo en veranito, ¿no? En la playa. Chao, chao.